Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar de drogas, vamos a hablar con una de las personas que más sabe de ello en la isla. No en vano, es la, y voy a decir el nombre porque antes tenía otro nombre, antes era Alcal, ¿no? Es la directora de la Unidad de Atención a las Adicciones, es Rosa Torres, es conocida por todos, ya hemos hablado otras veces con ella. Y sobre todo, queremos hablar un poco cómo ha sido durante toda esta pandemia, cómo ha podido sufrir la gente que aún con adicciones, pues si le sufrió más, o qué drogas han crecido, o qué ha pasado, ¿no? Porque la verdad que si fue un momento duro para todos, lo ha tenido que hacer también para toda esta gente, ¿no? Sin más dilación, pasamos a hablar con Rosa Torres. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien? Bien, bien. Bien. Entonces, para empezar, ya no es CAT. Ya no es CAT. Ya no es era el centro de atención Sí, al drogodependiente. A los drogodependientes. Ahora hemos ampliado nuestro campo de trabajo y nos dedicamos a las adicciones en su conjunto. Claro, o sea, eso amplía mucho. Amplía mucho porque abarca no solo el consumo de sustancias tóxicas, sino de adicciones comportamentales, adicciones al móvil, a las redes sociales, al juego online, claro. Todo eso tratamos de darle respuesta. La verdad que sí. No, y luego me estabas hablando antes de hasta cómo se han mezclado en la propia pandemia. Por cierto, tampoco están ya antes era García Escames, en la calle Doctor Negrín ahora, y se han mudado. Nos hemos mudado, afortunadamente, nos hemos ido a la calle Andalucía 116, es un sitio que está más recogido, que mantiene más la privacidad. Aquella esquina que teníamos allí era una esquina muy concurrida y se veía mucho la persona que entraba y salía, y ahora la privacidad la mantenemos mucho mejor porque estamos más escondiditos. Sí, estamos detrás de la ciudad deportiva, detrás de la escuela de idiomas, entonces es una calle muy tranquila que la gente puede entrar y salir sin ser observada desde fuera. Porque a veces se sienten avergonzados el que va... A ver, una vez ¿O la necesidad es la necesidad? No, la necesidad es la necesidad, pero reconocer que existe esa necesidad cuesta trabajo de reconocerlo. Y luego, pues exponerlo públicamente también cuesta trabajo. Claro. Entonces ellos prefieren mantenerlo pues en su intimidad y tienen todo el derecho a ser atendido sin ser observado desde fuera. Sí, como para ponerlos en la calle real, ¿no? Claro. Es que aquella esquina era casi como la calle real. Sí. Bueno, vamos entonces un poco lo que ha explicado Rosa en la introducción. En la pandemia, te lo pregunto directamente, ¿cómo afectó al adicto, sobre todo al drogodependiente, pero después ya hablaremos de otro tipo de, no sé si, sí, de adicciones? ¿Cómo afectó en los momentos más duros, el confinamiento duro que nadie podía salir a la calle? Bueno, nosotros mantuvimos abierto todo el tiempo duro de la pandemia mantuvimos abierto y seguíamos atendiéndolos físicamente, no online, sino no telefónicamente, atendíamos personalmente. Es verdad que disminuyó un poco la afluencia por el miedo a salir de casa y disminuyó el número de personas nuevas que acudían al centro, porque los antiguos lo que hacíamos era facilitarle los tratamientos. Por ejemplo, quien iba por metadona, en vez de darle para una semana, dábamos para 2, en vez de 2 dábamos 3, evitábamos que confluyera la gente en el centro y distanciábamos las consultas. Y luego se controla bien. Un adicto, si le das más metadona, o se mete más... Bueno, de todo hay. Hay personas que lo controlan perfectamente, tienen un control exquisito de su dosis, y hay personas que, bueno, como saben que les calma la ansiedad, cuando se encuentran un poco más le dan un chupito. De todo hay. Pero luego también los tratamientos pues se los facilitábamos para más tiempo. Y los que tenían que iniciar tratamiento, ahí sí que hubo un parón, porque la gente no se atrevía. ¿Y cómo les afectó? Pues como nos afectó a todos, a ellos un poco más. O sea, porque son personas, bueno, pues más vulnerables ante las situaciones difíciles, entonces les generó más ansiedad, les generó más cuadros depresivos, les generó más malestar. ¿Y cómo repercutió? Pues repercutió en algunos casos malamente me refiero a que incrementaron consumo de sustancias de fácil acceso, por ejemplo el alcohol. Cambiaban al alcohol. Como podían acceder al alcohol yendo al supermercado, pues algunos, no digo todos, pero algunos pues utilizaban el alcohol para calmar la ansiedad. Otros calmaron con psicofármacos. Iban al médico de cabecera y le decía que estaban muy ansiosos y entonces incrementaron el consumo de benzodiazepinas. Y
Hubo algunos que afortunadamente el hecho de estar encerrados durante un tiempo en su casa les permitió abandonar el consumo definitivamente. ¿Sí? También lo hubo, gente que aprovechó ese periodo de no poder salir de casa para abandonar el consumo. La verdad que sí. Bueno, no sé si usted ha visto la película Trainspotting. ¿Se acuerda de la película Trainspotting de los años 90? Eran unos drogadictos en este caso de Escocia, y él cuando ya decide dejarlo, heroinómano, sí. Se mete en su cuarto con una serie de productos y tal igual. ¿Eso es real? ¿O cuando tienes un...? A ver, eso ha pasado. Encerrarse y... Eso ha pasado. Aquí en Lanzarote, estoy hablando de los 80, principios de los 90, era muy frecuente que cuando un consumidor de heroína quería abandonar el consumo, hacía acopio de varias cosas y se iba debajo del risco. Se iba debajo del risco con la sana intención de estar allí un tiempito y volver limpio. Pero muchas veces se llevaban un par de botellas de ron o se llevaban un par de... Y cuando se lo habían consumido todo y bebido todo, pues volvían un poco parecido a como se fueron. Sí, o sea que la efectividad era regular. Aquí era debajo del risco. Sí, aquí era debajo del risco. Sí, que es más difícil, además luego todo el efecto psicológico que tiene, aunque lo deje luego volver a la calle y... Claro, a ver, es que el proceso de las adicciones es complejo. No es solamente el usar una sustancia o el utilizar una sustancia, abusar de una sustancia, depender de una sustancia, sino el estilo de vida que lleva consigo. Entonces hay veces que consiguen abandonar el consumo, pero si no consiguen modificar su estilo de vida, muchas veces el propio estilo de vida los devuelve otra vez un remolino y que lo va a llevar al consumo, los absorbe. La verdad que sí. Como antes era atención al drogodependiente, pero siempre se dejaba como el alcohol fuera, y hay gente que es verdaderamente, como dice, el verdadero enemigo es el alcohol. No sé si menospreciamos el poder adictivo y la dificultad del alcohol. Nosotros atendemos a alcohólicos y muchos alcohólicos y alcohólicos complejos. Además, últimamente hay un consumo que se ha incrementado, que es el binomio alcohol-cocaína. Decías que la cocaína ha subido también. La cocaína ha subido y entonces utilizan el alcohol para contrarrestar los efectos de la cocaína. La cocaína es una sustancia estimulante y cuando llegan a un grado de estímulo que se sienten, ellos dicen, cuando me pongo cardíaco, cuando notan ya una taquicardia, entonces utilizan el alcohol para bajar los efectos de la cocaína. Pero cuando les entra el sopor del alcohol, se vuelven a estimular con otro consumo de cocaína. Entonces entran en ese pico de sierra de me estimulo, me relajo, me estimulo, me relajo. Sí. Y así pueden estar horas. Claro. La cocaína parece que siempre se dice, no, ataca al corazón y tal, pero también la cabeza, ¿no? Dicen que la machaca también, ¿o? Psicológicamente afecta mucho... Raya, sí. Raya. Afecta mucho psicológicamente el consumo de cocaína en cualquiera de sus formas. No vamos a olvidarnos nunca de que el consumo de cocaína esnifada, bueno, pues es un consumo... Más lúdico. Sí, lúdico, pero después hay un consumo de cocaína fumada que... Porque el crack es cocaína, ¿no? El crack es cocaína. Yo creía que era heroína, pero el crack no, el crack es cocaína. Es cocaína. Entonces el consumo de cocaína fumada pues afecta mucho y también no nos olvidemos de que hay consumidores de cocaína por vía endovenosa. O sea que, y la cocaína, los efectos psicológicos de la cocaína son importantes y graves, y graves. Como fue aquella famosa campaña, ¿no? Que se metía el gusano por arriba y que te iba como... Bueno, casi es así. O sea, casi es así. Está ahí algo que te está taladrando ahí. Sí, a nivel psicológico deteriora mucho. Si me apuras, deteriora más que la heroína a nivel psicológico. Sí, ¿verdad? A nivel físico, la heroína, bueno, la cocaína también. Lo que pasa es que el deterioro es distinto. El deterioro de la heroína y de la cocaína es diferente. Pero las complicaciones psicológicas de la cocaína son importantes y graves. O sea, estamos viendo pues, comportamientos muy psicóticos, estamos viendo brotes psicóticos derivados de un consumo masivo de cocaína, estamos viendo trastornos en el comportamiento, en la conducta, en la personalidad por efecto de las sustancias con mucha frecuencia. Claro, y lo que se dice también que a lo mejor gente que a lo mejor podría desarrollar alguna enfermedad mental no sé, esquizofrenia, por ejemplo, y las activa mucho más, ¿no? O también hay gente que dice,
Si eres esquizofrénico, eres esquizofrénico. Hombre, hay un componente genético en la esquizofrenia, que bueno, que si lo tienes ahí y lo alimentas con el consumo de sustancias, es más fácil, es más fácil que desarrolles la enfermedad. Si no tienes un componente genético, el uso de sustancias estimulantes tipo hachís, no nos olvidemos del hachís, tipo hachís, tipo cocaína, puede desarrollar cuadros psicóticos. Los cuadros psicóticos tóxicos que aparecen por el uso abusivo de estas sustancias y que cuando cesa el consumo de estas sustancias, el cuadro remite. Pero si se insiste en repetir y en repetir el consumo, pues las probabilidades de repetir los cuadros psicóticos y que en uno de esos te quedes, se multiplican. Te quedes pillado. Y antes se hablaba, ya no se habla del LSD, de los tripis. Sí, eso es muy minoritario. Se consume, pero en mucha menor cantidad. Ahora se consumen otras sustancias. O sea, el fenómeno de la droga es un fenómeno muy cambiante. Sí, mutante. Y va cambiando pues un poco al ritmo que va marcando la propia sociedad. Entonces, bueno, pues los tripis cayeron un poco en desuso, pero porque entraron en uso otras sustancias más modernas, por decirlo de alguna manera, que son las drogas sintéticas. El éxtasis, que muchos tienen componente alucinógeno, todos estos tipos de pastillas, pues han venido, entre comillas, a sustituir al antiguo tripi. ¿Verdad? Porque el tripi sí decía que, dice, este pilló un mal viaje, pues de hecho en inglés trip, ¿no? Viene ahí del viaje, ¿no? Y decía, este pilló un mal viaje con tripi y se quedó para allá. Yo desafortunadamente he conocido algunos. Desafortunadamente he conocido algunos. Le daba ahí sí que le daba fuerte. Dijiste la palabra hachís, no cannabis. Hachís, cannabis, marihuana. Porque a veces, no sé si la marihuana a veces es como más psico, no sé. A ver, el consumo de derivados del cannabis, está como, como muy normalizado entre la población joven. El uso de cannabis está casi mejor visto que el uso de tabaco, porque como te dicen ellos, la marihuana la cultivo yo, es hierba, es algo natural, es algo que no se daña. Bueno, pues tiene un componente activo que actúa a nivel neuronal y que bueno, pues desencadena cuadros. Está definida así una psicosis canábica, una psicosis provocada exclusivamente por el abuso del cannabis. Sí. ¿A quién le toca? Volvemos a entrar en el mismo discurso. No sé si tú tienes antecedentes psicóticos, si tienes una predisposición genética o si has tenido un abuso tan grande, porque vamos a distinguir siempre una cosa. Hay un uso de una sustancia, hay un abuso de una sustancia y hay una dependencia de una sustancia. Si tú usas una sustancia, tienes menos probabilidad de desarrollar ese cuadro. Si empiezas a abusar de esa sustancia y el abuso es importante, las posibilidades de desarrollar ese cuadro van incrementándose. Y si ya llegas a una dependencia, ya ahí las posibilidades se multiplican por mucho. El veneno es la dosis, ¿no? Eso y la dosis, la frecuencia, el hábito. Yo te podría decir que hay chicos jóvenes que utilizan el cannabis o el hachís como si fuera tabaco. O sea, lo primero que hacen al levantarse es fumarse lo que ellos llaman el mañanero. O sea, se levantan y lo primero que hacen es encenderse el primer porro de por la mañana. Y siguen consumiéndolo a lo largo del día, pues como un fumador de tabaco que fuma 18 o 20 cigarrillos a lo largo del día. Claro, con ese hábito de consumo, las probabilidades de tener complicaciones se multiplican. Estás comprando lotería, pero... Claramente se multiplican. La verdad que sí. Me decías que también las drogas también están tendiendo a fármacos que tienen una utilidad, ansiolíticos, luego, ¿no? Me hablabas de los famosos tranquimacines, o todo eso, que luego crea una dependencia que es difícil de quitar. O sea, la gente que esté tomando a lo mejor ansiolíticos por una crisis determinada, no sé, en el tiempo, ¿cuánto es ya
La verdad que el uso de toda la familia de las benzodiazepinas es un problema importante, porque se está extendiendo de una manera llamativa. Las personas jóvenes que consumen sustancias estimulantes, como te decía antes, como la cocaína, por ejemplo, cuando tienen el subidón de la coca, hay veces que bajan con alcohol, pero hay veces que bajan con benzodiazepinas. Fundamentalmente, la que tiene la acción más rápida es el tranquimacín, el alprazolam, que es lo mismo, y es la que suelen elegir, ¿no? Entonces, llegan a dosis extraterapéuticas, no super extraterapéuticas, o sea, un fármaco que a lo mejor se pueden tomar pues 2 miligramos cada 8 horas, pues se toman 8 miligramos cada 6 horas o más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que generan dependencia a este tipo de fármacos y después cortar el consumo de estos fármacos es complicado. Sí, porque estos son como relajantes musculares ¿cómo funcionan? Son tranquilizantes, pero que tienen unos efectos importantes en todo el organismo. Entonces, nos hemos encontrado con personas que tenían un uso abusivo de esta sustancia, que se han asustado, porque el efecto es placentero, es de relax, es de desinhibición, es de falta de... Entonces esa sensación es placentera. No estoy hablando cuando tomas uno, sino cuando tomas varios. La sensación es placentera. Pero hay veces que se asustan porque tienen efectos no deseados y lo intentan cortar. Y entonces cuando lo intentan cortar se dan cuenta que no pueden. Les aparecen temblores, les aparecen mareos, les aparecen incluso pérdidas de conocimiento. Han tenido algunas personas. Entonces, eso ya requiere tratamiento médico. La adicción a los psicofármacos requiere tratamiento médico, porque muchas veces no se puede cortar de forma radical, hay que hacer un descenso escalonado de las sustancias. Claro. Antes te comentaba, en mi época, en los 90, cuando era joven, había gente que le quitaba a las madres el Prozac. El Prozac. No sé si el Prozac, ¿qué tipo de medicamento es ahora? Es un antidepresivo. Antidepresivo. Es un antidepresivo. O sea, lo utilizarían también para... Es un antidepresivo porque, bueno, pues porque es un estabilizador del ánimo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues cuando la sociedad actual resistimos muy mal la frustración. Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, ante cualquier malestar, recurrimos a que la química nos lo resuelva. Entonces, bueno, estoy atravesando una mala racha, me ha dejado el novio, me salen las cosas mal, pues bueno, pues me tomo una pastilla para poder dormir por la noche, pero como luego estoy muy apagado, pues me tomo un Prozac que me estabiliza y estoy de mejor humor, estoy como más... Pues ya se combinan ahí. Sí, y esa es muchas veces la complicación, la interacción de diversos fármacos que se está haciendo. La verdad que sí. Bueno, estamos llegando al final, pero una de las partes que decías es la ludopatía, que encima me llegabas a decir antes de que empezara la entrevista, de que ha derivado el hecho del confinamiento, estaban en casa, la facilidad que tenemos hoy en día, y ahí creció la ludopatía. Sí, porque, porque todo el tiempo encerrado en casa, una persona con tendencia a las conductas adictivas, lo más fácil era introducirse en el mundo de las apuestas, del póker online o de, yo qué sé, de todas las ludopatías que están al alcance de la mano. Y sí que se han incrementado. Yo quiero decir que nosotros, desde la unidad de atención a las adicciones, atendemos ludopatías, que tenemos un grupo de terapia de ludopatías que se reúnen con un psicólogo que es experto en ludopatías y que nos está yendo bastante bien. Dice que es una de las adicciones más difíciles de quitar, la ludopatía. A ver, las adicciones comportamentales son difíciles porque, a ver, cuando tú eres adicto a una sustancia, el objetivo es quitar la sustancia, pero cuando tú eres adicto al móvil o eres adicto... A ver, ¿cómo se plantea el trabajo? Porque el móvil está presente en nuestras vidas, no podemos renunciar a él así alegremente como se anula el uso de una sustancia. Entonces, requiere un tratamiento psicológico muy importante. Las adicciones a sustancias requieren tratamientos médicos, en gran medida, y un refuerzo psicológico,
pero las adicciones comportamentales requieren una ayuda psicológica tremenda y brutal. Aparte de que muchas veces también necesitan tratamiento médico porque les genera tal nivel de ansiedad y el impulso es tan fuerte que necesitan pues controladores de impulsos, ansiolíticos, porque no controlan el impulso. Sí, deriva en otras complicaciones, ¿no? ¿Qué te parece, Rosa, cuando ves anuncios con Betwin o no sé qué empresas de apuestas online, con una facilidad que se tiene hoy en día en el móvil? A mí, bueno, a nivel personal, esta es una opinión mía muy personal, a mí me da muchísima rabia y me rebelo contra eso, porque luego además muchas veces se hacen estas publicidades en actividades que nosotros los que trabajamos en adicciones queremos que se desarrollen como actividades sanas, como es el deporte, y qué haces a un jugador de fútbol que es ídolo de los adolescentes con el anagrama aquí en el pecho. ¿Qué contradicción le estás generando? De manera que eso es malo, pero lo lleva mi ídolo, se permite. Me parece una contradicción tremenda, y yo, si de mí dependiera... Sí, las eliminaba. Se eliminaba. Me está diciendo que ya hemos terminado, pero dos cuestiones me decías antes, que se están introduciendo cada vez más jóvenes, o sea, más pequeños en la droga, y la mujer también está... Estamos observando que la edad de inicio en el consumo está bajando. O sea, los primeros consumos que generalmente es el cannabis y el alcohol, se están iniciando en edades más tempranas. En edades más tempranas. A mí me da un poco miedo decirlo, pero hemos visto chicos con 10 años, 10 años, niños de 10 años, que, bueno, que te comentan que ya a esa edad se echaron el primer porro o se cogieron su primer borrachera. No que se tomara la primera cerveza, sino que cogieron la primera borrachera. Y eso lo estamos viendo y nos preocupa porque luego ellos no tienen percepción de problema ni percepción de riesgo. Claro, no son conscientes de en qué mundo se están introduciendo. Sí, están en edades de crecimiento. Claro, todavía están en edades de desarrollo no solamente biológico, sino su propia personalidad se está formando y se desarrolla de forma patológica. ¿Y la mujer? Y nosotros atendemos más varones que mujeres, pero la proporción de mujeres va siendo cada vez mayor. Afortunada o desgraciadamente, afortunadamente porque antes eran muy reticentes a acudir a nuestro servicio porque estaba muy estigmatizado y era muy vergonzoso para una mujer, era un recurso como el nuestro, entonces afortunadamente están venciendo ese estigma y están acudiendo a recibir ayuda, y desgraciadamente pues porque nos estamos dando cuenta de que las mujeres tienen una complejidad en la adicción que en muchos casos es superior a la complejidad del hombre. Porque decías que vienen con otros problemas. Vienen con problemas añadidos, vienen con problemas pues, de depresiones encubiertas de mucho tiempo, encerrados en la casa, recibiendo maltrato, recibiendo abusos, recibiendo por parte de la pareja, y entonces sin haber dicho nada públicamente. Luego lo reconocen, personas que se han automedicado en su soledad con psicofármacos a través del médico de cabecera y que han desarrollado cuadros de depresión, mujeres víctimas de malos tratos abiertamente, nos han llegado, sí. Y entonces en esas, o bueno, otras que, bueno, pues que han sido víctimas de abusos sexuales, otras que han sido, bueno, de tratas. Entonces el abordar a la mujer en su adicción con todo ese problema y con las propias circunstancias de la mujer, me refiero, son madres, tienen niños, cómo cuidan a los niños, quién se queda al cuidado de los niños, los servicios sociales están detrás amenazando de que te quitan la custodia. Entonces, el abordaje de la mujer es más complejo, y requiere más dedicación y más destreza en el abordar el problema de la mujer.
Pues noticias, malas noticias, ¿no? En este caso, niños y mujeres. Bueno, mala noticia, sí, es mala noticia, pero buena noticia en el sentido de que la mujer se está empezando a liberar de ese estigma de que la mujer se tenía que quedar en casa y aguantar con todo lo que le cayera. La mujer de ese estigma se está liberando. Se tendrá que liberar, nos tendremos que liberar mucho más, pero se está liberando y ya acude con más normalidad a nuestro servicio y te cuenta cuál es su problemática de forma más transparente. Pues Rosa, creo que hemos hecho, bueno, has hecho un rápido diagnóstico un poco de la situación y la verdad que, bueno, esperemos que también la pandemia ha sido difícil para todos, también en las adicciones y esperemos que todo vaya bien. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y estamos en la calle Andalucía 116. Para cualquier tipo de adicciones, ahí estamos. Pues eso, pues ya lo saben. Acudan, en este caso, el nombre Unidad de Atención a las Adicciones. Rosa Torres, su directora, lo ha dicho, que está por encima de la Escuela Oficial de Idiomas por la parte de Titerroy, ¿no? Por la parte baja esa de Titerroy. Y bueno, ha dicho tantas cosas, bueno, interesantes, ¿no? Pues como las edades, luego ya no solo eso, sino cómo afectó en la pandemia, las combinaciones, a veces las adicciones, ¿no? Como surge una y pasas con un tipo de pastillas y el alcohol, en fin, que son problemas que se viven, que se pueden ver en la calle y luego otros problemas ocultos que uno no ve, pero que, bueno, en este caso para esto están instituciones como las que dirige Rosa Torres. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.